Capítulo 5 y 6, el indicativo y el subjuntivo. Vamos a hablar hoy del subjuntivo con conjunciones o con cláusulas adverbiales. Si recuerdas, las cláusulas adverbiales son las que se pueden sustituir por un adverbio de tiempo, lugar, modo, afirmación, duda, o son las que responden a las preguntas ¿para qué?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, también con aunque. Por ejemplo, antes de que te marches, yo podría decir antes de mañana, pero sustituyo el adverbio mañana por que te marches con un verbo conjugado. Entonces, eso sería una cláusula adverbial. Ahora, ¿cuándo tienen las cláusulas adverbiales indicativo y cuándo tienen subjuntivo? Si responde a la pregunta ¿por qué?, va a ser siempre en indicativo, porque estamos afirmando algo y explicamos su motivo. Entonces, estudio español porque me gusta. Ahora, el verbo que nos estamos enfocando, que es indicativo, es me gusta. Es el verbo que tiene que venir después de por qué, no antes. Este es el verbo principal, que siempre va a estar en indicativo. Después del por qué, ese es el verbo que va a estar también en indicativo. Entonces, expresiones como por qué, ya que es como since, como, dado que. Cualquier expresión que sea similar a por qué, indicativo. Ahora, ¿cuáles piden siempre subjuntivo? Las expresiones que expresan una condición. Y cuidado, esto no son oraciones condicionales. Vamos a tener una clase sobre las oraciones condicionales y funcionan diferente. Estos son conjunciones que expresan condición. Como expresan condición, siempre piden el subjuntivo. Entonces, vamos a utilizar el subjuntivo detrás de esa conjunción. Como no estudies, unless you study, me voy a enfadar. Entonces, este es el verbo principal, va a estar siempre en indicativo. Este sería el verbo de la cláusula secundaria que viene después de la conjunción. Este es el que va a estar siempre en subjuntivo. Otro caso que pide el subjuntivo es cuando responde a la pregunta ¿para qué?, porque eso siempre implica futuro. Y como el futuro es algo que no podemos afirmar, pide subjuntivo. Con expresiones con ¿para qué?, a fin de qué, con el objetivo de qué, le daré dinero a mi hijo para que vaya al súper. También con ojalá, porque con ojalá estamos haciendo deseos que pueden ser muy posibles con el presente subjuntivo o poco posibles con el imperfecto. Ojalá mañana llueva. Yo pienso que va a llover. Ojalá mañana me tocara la lotería. Pienso que es muy difícil que me toque la lotería. Y otra expresión similar es quién. Quién es un sinónimo de ojalá. Quien no tuviera tarea significa ojalá no tuviera tarea. Bueno, otro caso que siempre pide subjuntivo, pero es un poquito especial por los tiempos que se utiliza, es como si. Nunca se utiliza con el presente del subjuntivo, se utiliza solo con los pasados, imperfecto o pluscuamperfecto. Si quiero hacer una oración en el presente, voy a utilizar el imperfecto. Por ejemplo, me siento como si estuviera o estuviese enferma. I feel like I were sick. Entonces, ese como like sería español como si, pero no utilizamos el presente subjuntivo, utilizamos el imperfecto, aunque hablemos de hoy. Si hablamos de ayer, vamos a utilizar el pluscuamperfecto. Me siento cansada como si hubiera o hubiese hecho deporte ayer. Bueno, esos son los casos más simples. Vamos a ver ahora los casos en los que podría ser indicativo y podría ser subjuntivo, pero la diferencia suele estar bastante clara. Si hablamos de tiempo, si responde a la pregunta ¿cuándo?, podemos usar los dos, pero depende. Si es algo que ya sucedió o sucede todos los días, sucede a menudo, lo podemos afirmar. Pero si es algo del futuro, nunca sabemos qué va a suceder en el futuro, entonces vamos a utilizar el subjuntivo. Entonces, con las expresiones cuando, después de, tan pronto como, siempre que, mientras que, pues depende. Todos los días, como ya digo que es todos los días, seguro que es indicativo. Cuando me levanto, desayuno. Ahora, mañana, como es algo del futuro, seguro que es subjuntivo. Cuando me levante, desayunaré. Una excepción, con la expresión antes de que, siempre vamos a utilizar el subjuntivo. No importa si ya sucedió o todavía va a suceder. ¿Cómo? Las expresiones de modo, de manera que, tal y como, según, conforme, lo mismo, si ya sucedió o todavía tiene que suceder. Ayer hice el diseño según él me explicó, indicativo porque sucedió ayer. Haré el diseño, si estamos con el verbo el futuro, vamos a utilizar el subjuntivo. Según el profesor me explique, el profesor todavía no me ha explicado.
¿Dónde? Lo mismo. Déjalo donde yo te dije, como ya te lo dije, indicativo. Déjalo donde yo te diga, como todavía no te lo he dicho, subjuntivo. Quizás o tal vez expresan duda, entonces van a pedir subjuntivo, pero si es muy posible que suceda, lo utilizamos en el indicativo. Mañana quizás voy a comer a tu casa, expresa que estoy bastante segura de que suceda. Poco posible, subjuntivo. En verano tal vez vaya a Vietnam. Entonces depende de lo que el hablante quiera decir, si quiere expresar que está bastante seguro o poco seguro. Entonces eso depende del conocimiento de la realidad y de lo que el hablante quiera decir. Bueno, una expresión, por rápido que, por mucho que, por poco que, como en inglés, de esta manera. Por rápido que fui, no llegué a tiempo. Como ya sucedió, con el fui nos da esa información en el pasado, indicativo. Por rápido que vayas, subjuntivo, porque estamos en el futuro, llegarás tarde. Entonces, si el tiempo está en el pasado, indicativo. Si el verbo está en el futuro, subjuntivo. Aunque, a pesar de que, aun cuando. Si lo vemos como un obstáculo real, utilizamos el indicativo. Aunque mi perro es tonto, estoy afirmando que mi perro de verdad es tonto, yo lo quiero mucho. Pero yo puedo decir, aunque mi perro sea tonto, lo dejo más en duda, ¿es posible que sea tonto? Yo lo quiero mucho. Entonces, cuando yo no doy énfasis a que esa oración sea verdad, voy a decir sea en el subjuntivo. Cuando quiero dar fuerza a que es verdad, voy a utilizar el indicativo. Entonces, aunque es muy subjetivo, depende de lo que tú quieras decir. Bueno, y aquí tenemos un resumen de todas las oraciones que pueden pedir subjuntivo. Nominales, adverbiales, otros casos como ojalá, como quién y adjetivales. Esto es lo que hemos hablado en estos verbos del indicativo subjuntivo, entonces lee estos casos para tener una visión clara del resumen de todo.